días, le doy gracias a Dios porque nos permite una vez más abrir nuestros ojitos. Sí, pues les comento que ya estamos, esta semana es la última semana de clases según el cronograma que hemos tenido, que hemos manejado, que fue enviado por dirección. Pues esta semana se entregan todas las actividades. Así que les suplico por favor que si tienen actividades que pendientes, que puedan realizarlas, los videos, que puedan mandarlos. Pero estoy muy triste y muy contenta. Son sentimientos encontrados, mis niños, porque son las últimas clases que les voy a mandar. Pero quiero decirles que estoy muy contenta porque Dios me dio la oportunidad de conocerlos. Y pues fue muy poco lo que compartimos en persona, pero lo valoro y lo valoré mucho. Así que ahora sí, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta clase. La clase número 7 del curso de Medio Social y Natural. Muy bien, rayitos de luz. El día de hoy vamos a hablar sobre la conquista de Guatemala. En Formación Ciudadana trabajamos la historia de mi país y dijimos, o mejor dicho, hablamos de épocas que se hicieron muy importantes o fueron muy importantes, marcaron la historia de nuestro país. Y entre esas épocas está la época independiente, la época también encontramos de la conquista, que es la de la colonización. Y déjenme contarles que entonces la conquista española del territorio de los mayas fue un conflicto prolongado que duró casi 2 siglos. Pues la tenacidad que tenían los mayas era muy, muy grande, ya que ellos se resistían a que pues su imperio fuera conquistado por los españoles. También déjenme contarles que los mayas tenían mucha desventaja en ese entonces porque la tecnología y las tácticas españolas y nativas eran muy, muy diferentes. Las armas que usaban los mayas para poder defenderse y la comparamos con las armas y siempre los escudos y, que usaban los españoles eran totalmente diferentes. Si se dan cuenta, era otro tipo de cosas, pues las lanzas, las flechas, la espada, todo era de madera. Y los españoles pues tenían otro tipo de tecnología, sí, porque los indígenas de Guatemala no solamente carecían de elementos claves de la tecnología del viejo mundo, como una rueda funcional, no tenían caballos, no tenían hierro, acero o pólvora, sino que también eran muy susceptibles a las enfermedades del viejo mundo, ya que pues las enfermedades que los españoles tomaban como una enfermedad normal y corriente, si a los mayas les daba este tipo de enfermedades, pues se volvían muy susceptibles, incluso podía ser una enfermedad muy grave para ellos, porque su sistema inmunológico pues no estaba adaptado, ¿verdad?, a ese tipo de enfermedades. Los mayas pues preferían las incursiones y las emboscadas a la guerra. Sí, ellos utilizaban lanzas, flechas y espadas de madera con hojas de obsidiana. También los xincas de la llanura costera del sur utilizaban flechas envenenadas. En respuesta a la caballería española, los mayas del altiplano recurrieron a cavar hoyos, ¿sí?, con estacas de madera. Los españoles vieron tuvieron pues la toma de prisioneros como un estorbo para la victoria final. En cambio, los mayas dieron prioridad a la captura de prisioneros vivos y a la apropiación o la
apropiación, perdón, del botín. Ellos, los españoles, decían que, bueno, que no era importante tener prisioneros a los mayas, los dejaban libres, pero los mayas decían que sí, que era importante tener a los españoles en prisión o prisioneros. Y aparte de eso, se llevaban el botín que ellos tenían. Pero recordemos que pues los españoles llegaron primero o estuvieron acá en Guatemala invadiendo el espacio de los indígenas. Pero déjenme contarles que Pedro de Alvarado llegó a Guatemala a principios del año de 1524. ¿Sí? Él llegó al mando de una fuerza mixta compuesta pues, por su propia gente, por españoles y por aliados nativos, o sea, por personas indígenas que eran originarios, nativos de Guatemala. En su mayoría, pues eran de Tlaxcala y de Cholula. Los nombres geográficos a lo largo de Guatemala también tienen una gran influencia, ya que estos aliados mexicanos, porque ellos venían de México, también eran de Guatemala, ellos sirvieron como guías y traductores a los españoles, porque los españoles hablaban otro tipo de idioma que el idioma que hablaban los mayas, pero los cholulas o los Tlaxcala, de los de Tlaxcala, les sirvieron como traductores, ¿verdad? Para saber si se iban a rendir ante la conquista o iban a pelear o no se iban a rendir. Entonces ellos sirvieron más que todo como traductores y ellos guiaban el camino para poder llegar a los imperios mayas o a los reinos mayas. También al inicio de la conquista podemos decir que los caciqueles se aliaron con los conquistadores, pero pronto se rebelaron contra las exelvas, ¿verdad? O sea, se rebelaron contra las exigencias tributarias de los españoles, ¿sí? No se rindieron, ellos se rindieron hasta el año 1530. Hasta el año 1530 los caciqueles se rindieron. Mientras tanto, cada uno de los demás reinos, como los mayas del altiplano, habían sido derrotados por los españoles y sus guerreros aliados. Déjenme contarles que tanto de México como de los reinos mayas previamente subyugados, el pueblo Itzá y otros pueblos mayas de las tierras bajas, por ejemplo, en la cuenca de Petén, pues establecieron contacto con Hernán Cortés por primera vez, y esto fue básicamente en el año de 1525. Pero el reino de Itzá era hostil a la invasión de los españoles y mantuvo también su independencia hasta el año 1697, cuando un ataque de los españoles finalmente derrotó el último reino maya independiente, y fue ahí cuando pues los españoles lograron conquistar todos los reinos mayas. Entonces, hemos trabajado en el curso de formación ciudadana los reinos que estaban, los reinos principales en Guatemala, pero a Pedro de Alvarado se le dificultó un poco la conquista de Guatemala, ya que uno de los reinos pues no cedía, ¿verdad? Pero entonces podemos concluir que la conquista de Guatemala se llevó a cabo en su totalidad cuando finalmente derrotó el último reino maya independiente. Sí, entonces este era un poquito más de lo que le agregamos a la conquista de Guatemala, un poquito más extenso,
lo hemos trabajado en el curso de formación ciudadana, hemos trabajado sobre los mayas, sobre los caciqueles, sobre todos los reinos que conformaban Guatemala. Entonces, chicos, esta fue nuestra clase número 7 de medio social. Recordemos que según nuestro cronograma tenemos que realizar una sopa de letras, tenemos que resolverlas. Ya que hemos trabajado este tema de la conquista en el curso de formación, pues no les mandé contenido, solo va la hoja de ejercicios, ¿verdad? Así que esta fue nuestra clase del día de hoy. Que Dios los bendiga y por favor cuídense mucho. Se espera y comienza